Ahí está. Bueno, buenas noches. Voy a grabar este seminario, este webinar, para que lo puedas ver en pijama, así tal y como estoy hoy. Y, por supuesto, para que conozcas 5 pasos que a mí me han permitido pasar de estar en traje, con corbata, viajando por todo el mundo y estando muy lejos de mi casa a otro lugar muy diferente, que es estar aquí ganando dinero mientras que estoy en pijama, mientras que estoy durmiendo, mientras que estoy descansando. No ha sido de la noche a la mañana, eso también es cierto, pero sí que ha sido cuando tomé la decisión de dar cada uno de los 5 pasos que te voy a compartir hoy. Son 5 pasos muy sencillos, pero no significa que sean fáciles. Sencillo en el sentido de que todo el mundo puede hacerlo y puede entenderlo. Y no son fáciles en el sentido de que en este proceso vas a tener que tomar decisiones que a veces son complicadas a nivel personal, como por ejemplo decidir soltar una identidad. Y esa identidad es la de el empresario que tiene una empresa, que tiene una posición social y que tiene un reconocimiento que, bueno, nos ayuda mucho a inflar nuestro propio ego, pero que a fin de cuentas no nos permite tener calidad de vida o no nos da libertad de tiempo para disfrutar de lo que queremos. Por eso voy a ir muy al grano y os voy a enseñar una herramienta que para mí es la más interesante para vivir de la renta. Y voy a hacer ya el spoiler desde el principio, porque aunque lo explique en el cuarto punto, que es los dividendos, quiero que entiendas que esta herramienta no la vas a poder aplicar hasta que apliques primero los 3 primeros pasos que nada tienen que ver con el mundo financiero ni con el mundo de la inversión y de la bolsa. Entonces, voy a ello y cualquier cosita al finalizar o aquí en el vídeo abajo me pones unos comentarios o lo que tú estimes por oportuno, ¿vale? Perfecto. Aquí estamos en la pantalla. Entonces, ¿qué sería aquello que es lo más valioso que tienes en tu móvil? Y para mí lo más valioso que tengo en mi móvil no es la memoria RAM, no es la cámara fotográfica, sino son los recuerdos de los momentos más interesantes, más importantes y más divertidos que he pasado con mi familia. Este es uno en la playa, esto fue hace 2 veranos, este verano no, el anterior, me acuerdo perfectamente. Además, esto es Torrevieja. Lo recuerdo porque estaba 100% presente. ¿Qué significa? Que mi cabeza no estaba pensando en el negocio. Estaba mirando a esas 3 mujeres que son el amor de mi vida y por eso sé y recuerdo perfectamente dónde estaba. Entonces, mucha gente compra coches, compra casas, compra ropa, compra relojes, compra muchas cosas, pero compra de todo menos tiempo para poder estar con su gente. Y siempre dicen que tendrán tiempo para su familia, para sus amigos, para su pareja, cuando todo se calme, cuando todo esté mucho más tranquilo. Pero, por desgracia, pasan los años y se quedan sin esas oportunidades. Y lo sé de muy buena tinta porque ayer estuve cenando con un empresario que tiene un patrimonio de más de 10 millones de euros. Y este empresario, curiosamente, me decía que bueno, que necesita acumular algo más de capital para poder vivir tranquilo. Una persona que ya tiene ingresos pasivos suficientes como para tener entre 30 y 40 mil euros al mes de renta. Entonces, para que nos hagamos una idea de que no siempre tener la máxima cantidad de dinero nos garantiza esa sensación de tranquilidad. Y te lo pongo como ejemplo porque a lo mejor a ti 30.000 euros te parece un disparate y a este señor no le parecía suficiente. Entonces, el primer paso, como te decía, que no tiene que ver nada con la parte financiera y tiene que ver mucho con nosotros mismos, es, no se trata solo de tener dinero, sino de qué quieres conseguir con ese capital que vas a acumular a través de los dividendos y a través de la inversión financiera. También tienes que definir tu número mágico. ¿Cuál es tu número mágico? Es cuánto dinero necesito yo todos los meses. Imaginemos que son 2.000 euros, imaginemos que son 3.000 euros para vivir. ¿Por qué? Porque tengo que conseguir las rentas que me equivalgan a esos 3.000 euros para poder vivir en libertad financiera. ¿Qué significa libertad financiera? Que no necesito trabajar si no quiero. Por eso definimos este número de libertad. No voy a profundizar en esto,
pero en mi página web, ¿vale? En joseandresgg.com, ahí tienes una calculadora de libertad financiera totalmente gratuita, donde en el apartado de recursos gratuitos, donde tú puedes entrar, descargarte la calculadora y hacer tus propios cálculos. Y ahí le metes los gastos que tú tienes al mes y te va a decir cuánto capital necesitas invertir para ser libre financieramente. Entonces, juega con ella y si tienes alguna duda o te atranca cualquier cosa, pues me escribes por Instagram o me escribes por correo electrónico y con mucho gusto te puedo explicar este concepto, aunque tengo un montón de vídeos explicando esto. Para que lo entiendas con un rápido ejemplo, si tú gastas 2.000 euros al mes, que son 24.000 euros al año, y con lo que vas a aprender aquí conmigo en el Instituto de Prosperidad generas un 10% de rentabilidad neta, significa que necesitas invertir un capital de 240.000 euros. Y como yo le explicaba a muchas personas que pensaban que esa libertad financiera inalcanzable es algo tan sencillo como preguntarte cuál es el patrimonio que tienes disponible para ti. Por ejemplo, quizás tengas una vivienda que valga 150 o 200.000 euros. Con lo cual, con esa vivienda y unos ahorros más, podrías generar esos 24.000 euros, pagar un alquiler, pagar tu coste de vida y vivir libre financieramente, de tal manera que no tendrías que volver a trabajar si no quisieras. Esta es una de las muchas estrategias que yo enseño a los alumnos, pero básicamente es una decisión que tú tienes que tomar, ¿vale? Entonces, paso número uno, claridad total de quiero vivir sin necesidad de trabajar o quiero tener un patrimonio trabajando para mí. Voy a calcular cuál es ese importe, ese número, ¿vale? Que necesitamos. Las personas que estamos certificadas como coach sabemos que todos los objetivos tienen que ser SMART. SMART significa específico, medible, alcanzable, retador y con un marco temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos un número que conseguir para alcanzar esa libertad financiera. No vale decir hay que invertir, ¿no? Hay que invertir un número en concreto. Y cada uno de nosotros tenemos el nuestro. Por eso, ahí en el apartado de recursos gratuitos tenéis ese recurso para calcular vuestro número mágico, ¿vale? Paso número uno, una vez que sé cuál es la diana, el objetivo de la diana al que tengo que tirar mi flecha, cuando ya sé qué número tengo que conseguir, ahora viene la parte de las finanzas personales. Y se llaman personales porque cada uno tenemos nuestras circunstancias. Y habrán personas que puedan ahorrar 500 euros al mes, algunas que puedan ahorrar 300 y algunas que puedan ahorrar 700. ¿Qué significa esto? Que cada persona tiene su propia forma de vivir y está perfecto. Pero sí que es muy interesante y muy importante que cada uno de nosotros sepamos, oye, cuánto entra y cuánto sale. Y te puedo prometer que vas a encontrar muchas sorpresas. Yo me encuentro cada vez, cuando hablo con un empresario o con un cliente, que esa persona me dice, tengo 2.000 euros de gasto y luego cuando hace este ejercicio, a lo mejor tiene 2.600, 3.200, 2.500, tiene mucho más gasto del que él pensaba. Aquí también en el apartado de recursos gratuitos os dejo una herramienta que se llama el presupuesto mensual de dinero para que tú ahí en esa tablita metas tus datos de gasto y automáticamente te calcula con el ingreso que tú le metas, ingresos menos gastos, y te hace una fórmula para que tú veas mes a mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, cómo va evolucionando tu capital, cómo vas acumulando dinero y cómo vas generando ahorro, ¿vale? Es una herramienta gratuita, una tablita de Excel muy sencilla, solo tienes que picar datos, las fórmulas son automáticas, no tienes que hacer nada. Es súper fácil, te la recomiendo porque es un punto de partida muy importante, porque para yo pasar del punto A al punto B necesito saber en qué punto me encuentro a día de hoy y cuánto tengo para invertir. El importe que voy a invertir dependerá de mi capacidad de ahorro de todos los meses, ¿vale? Entonces ahí vamos a optimizar nuestras finanzas, vamos a ver qué cosas podemos quitarnos, ¿no? Las típicas suscripciones, los típicos gastos que no usamos, cosas que teníamos ahí y que no estábamos usando, como dicen los americanos, los gastos hormiga, ¿vale? Entonces esos famosos gastos hormiga los vamos retirando. Perfecto. Estos dos pasos, el número que necesito para la libertad financiera y la planificación de cuánto ingreso, cuánto gasto, te sorprendería que 7 de cada 10 personas no lo hacen. 7 de cada 10, ¿vale? O sea, un disparate. Verás que incluso si tú le preguntas a 10 amigos, a lo mejor uno o dos lo hacen. O sea, es impresionante
que las personas no sepan cuál es su flujo de entrada y su flujo de salida, con lo cual no saben cuánto necesitan invertir y no saben cuánto tienen disponible para invertir. Entonces, aquí hay una pregunta muy importante que os invito a hacer y es preguntarse, no sé si te lo has preguntado, me lo puedes poner aquí en el chat, en los comentarios. Si alguna vez te has preguntado por qué los ricos son cada vez más ricos. Y la respuesta es súper mega sencilla. Los ricos son cada vez más ricos. ¿Por qué? Por este gráfico. Os lo voy a explicar porque es muy fácil de interpretar. Aquí arriba pone en la izquierda 10.000. 10.000 se refiere al patrimonio que tiene esa persona, a los activos, a las posesiones que tiene esa persona. 100.000 euros, 1 millón de euros, 10 millones de euros, 100 millones de euros, 1 billón, que son 1.000 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, cuando tiene 10.000 euros de patrimonio, tiene un pequeño porcentaje en efectivo, la mayor parte la tiene en su vivienda, en su vehículo y en su plan de pensiones. Y o tiene muy pocas inversiones, que es la parte azulita. Y como puedes observar, conforme vamos bajando y conforme va aumentando el patrimonio, la riqueza de la persona, cada vez hay más parte azul que son inversiones, cada vez hay más parte azul oscura que son negocios y cada vez el efectivo, la casa y la vivienda representan un porcentaje más pequeño. ¿Cuál es la conclusión de este gráfico? Pues muy sencillo, que los ricos son cada vez más ricos porque la parte azul, que son los negocios y las inversiones, representan el 70-80% de su riqueza, con lo cual su riqueza va creciendo y retroalimentándose continuamente. Esto es súper intuitivo, este gráfico. Entonces, por eso los ricos son cada vez más ricos, ¿vale? Entonces, como habéis podido ver en este vídeo, al final los ricos son más ricos porque ponen una semillita que crece con el tiempo y que le da nuevos frutos y así se va retroalimentando correctamente. Y ya llegamos al ecuador de los 5 pasos, que es creérselo, que todo esto que te estoy contando yo no soy el único que da el mensaje de la libertad financiera ni de las inversiones, hay muchísimas personas ahí fuera, pero tienes que creértelo, es decir, que realmente tú mereces una vida mejor, que si no aplicas esto jamás vas a ser libre financieramente y observar personas que ya lo han hecho antes. Entonces yo simplemente quiero que escuchéis a una de nuestras alumnas del Instituto de Prosperidad que ha pasado por aquí para que escuchéis cómo ella ha pasado todo este proceso. Hola, bueno, quería contaros mi experiencia con el curso de inversiones de José Andrés. Decir que yo tenía muchísimo miedo a invertir, a las inversiones, por una cosa que me pasó hace tiempo. Y cuando hice el curso de José Andrés es que me quitó el miedo. O sea, ahora sí que las hago y estoy súper contenta. Así que yo os digo que confiéis en él porque es la mejor persona que os puede formar en inversiones porque tiene la experiencia y tiene resultados, que al final es lo importante, fiarse de gente que tiene los resultados en algo, ¿no? En lo que tú quieres. Y yo, vamos, me fío de él a tope. O sea, te va a explicar de una manera tan sencilla todo que lo vas a entender. Parece que el mundo de las inversiones es muy complicado, pero viniendo de la mano de él y cómo lo explica, vamos, se entiende perfectamente. Yo le quité el miedo a invertir y se lo agradezco un montón. Gracias, José Andrés. Y deciros que si este vídeo te ha llegado es por algo, que te animes y que lo pruebes que no pasa nada. Así que bueno, pues muchas gracias y Bueno, ella es Bea, una compañera que se lo creyó, que además no tenía ningún tipo de experiencia. De hecho, venía de una experiencia negativa con otro tipo de inversiones, que en este caso eran forex, cosas de moneda, de divisa. Y a pesar de ello, decidió darse la oportunidad de hacer inversiones muy sencillas que cualquiera sin experiencia puede aprender y dar ese paso. Por eso os he querido mostrar este vídeo, porque hola. cualquier persona sin experiencia se puede beneficiar de lo que te muestro en este gráfico. Año
hace 2 siglos, hace 200 años, una persona invierte $1, hoy tendría 2,3 millones de dólares. Obviamente, esto tendría que ser tu tatarabuelo, o no sé cómo se diría, una persona que llevase muchísimos años antes que tú, invirtiera $1 y acabase siendo ultramillonario, ¿no? 2,3 millones. Entonces, fijarse cómo de media en 2 siglos las acciones han dado un 7%, los stocks, los bonos un 3,6%, ¿vale? Las notas del Estado, los bills 2,5%, el oro, que ahora está muy de moda, un 0,6%, y el dólar, la moneda, un -1,4%, ¿no? Ha perdido poder adquisitivo con el paso del tiempo, ¿no? Este gráfico es demoledor, ¿no? Al final, yo siempre digo en mis sesiones que las personas mienten, pero los números nunca mienten, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con la bolsa, desde que se inició, ¿no? Hace 2 siglos. Si nos vamos al último siglo, pues vemos que a pesar de que ha habido guerras y ha habido muchas cosas, depresiones, muchos cracks en la bolsa, ha habido subidas, bajadas, pero la rentabilidad promedio ha sido del 10,2%. Esto significa que tus inversiones, siempre y cuando tú reinviertas los beneficios, duplican su valor en cada década. Es decir, que si tú inviertes 10, 10, 10, 10, 10 así cada década, no tendrás 100, tendrás 200. Es decir, que tu dinero se duplicará. Por lo cual eso es muy interesante porque hace que tu dinero crezca muy, muy rápido, ¿no? Hay miles de referencias. Yo te pongo aquí algunos gráficos. Esto es de un libro, que no recuerdo ahora cuál porque leo mucho. Em, y al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de empresas que tú conoces, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook, Tesla, bueno, las mejores empresas del mundo, ¿vale? Estamos hablando de los números uno, que están presentes no solo en Estados Unidos, sino en muchísimos sitios. Y estamos hablando de invertir en muchos sectores, no solo en la tecnología, sino también en la atención sanitaria, en la energía, en las comunicaciones, ¿vale? No estamos diciendo que pongas todos los huevos en una cesta, sino todo lo contrario, que si tú en tu negocio físico o en tu proyecto o en tu empresa estás, imagínate, en el negocio de la restauración o estás en el negocio de la estética o estás en el negocio veterinario, ¿vale? Aquí vas a diversificar y te vas a ir a otros sectores, con lo cual vas a poner huevos en otras cestas diferentes a la tuya. Entonces, pregunta estrella que todo el mundo me hace. Oye, pero ¿invertir funciona? Claro que sí. Cuanto más tiempo estés, más va a funcionar. Es decir, si tú estás 30 años en la bolsa, tienes un 99,9% de probabilidades de ganar dinero. Si tú estás 10 años, tienes un 88,5% de probabilidades de ganar dinero. Entonces, esto es directamente proporcional. Cuanto más tiempo estoy, mayor es mi probabilidad de ganar dinero. Estos son datos estadísticos, ¿vale? Esto los puedes verificar, te puedes ir a internet, te puedes ir donde tú quieras a verificar esta información. Lo que me viene a decir es algo muy sencillo, que la estrategia que nuestro querido Warren Buffett ha seguido siempre, una de las leyendas del mundo de la inversión, es muy, muy inteligente, que me aseguro que de cada 10 veces, ¿vale? Yo tengo una rentabilidad positiva. ¿Por qué? Porque decía Warren Buffett que si tú no estás dispuesto a quedarte durante 10 años con una acción, con una empresa, no la compraras. Entonces, siempre y cuando tu inversión sea a largo plazo, esto te va a funcionar y muy bien. Incluso si hablamos de inversiones con dividendos de las que hablaremos ahora. Esto era la bolsa americana. Aquí en pantalla te pongo la bolsa española, ¿vale? Obviamente la bolsa española tiene muchos menos años, nació mucho más tarde, aunque también tiene una rentabilidad acumulada promedio del 8% muy interesante, ¿vale? Entonces, a lo mejor tu dinero no se duplica cada década, sino cada 12 años, ¿vale? Tardas 2 añitos más, pero tu dinero está ¿dónde? Está en España, ¿vale? Para las personas que digan que es que a mí me da miedo tener mi dinero en Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Ah, vale, ya nos lo hemos creído porque, bueno, quizás porque te he enseñado datos, quizás porque te he mostrado estadísticas, quizás porque es información que tú puedas verificar cuando y donde quieras. Y ahora llega el momento de dar pasos en la dirección de la inversión financiera. Y esto significa
que vamos a crear ingresos adicionales a tu trabajo por cuenta ajena, que vamos a incorporar activos que dan nuevos ingresos sin tu presencia a tu cuenta bancaria y que vamos a mejorar tu flujo de caja, vamos a aumentar la cantidad de dinero que entra en tu cuenta bancaria a través de los... ¿En qué consiste el dividendo? Las empresas, si tienen beneficios, pueden decidir qué hacer con ellos. Una parte de esos beneficios se puede dedicar a retribuir, remunerar al accionista, que es aquella persona que ha depositado su confianza en la compañía y ahora la está premiando por ello. Además, nosotros cuando invertimos en una compañía somos propietarios de una parte muy pequeña, pero al fin y al cabo tenemos derecho a cobrar ese dividendo si la empresa decide repartirlo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es un dividendo? Es simplemente la recompensa que dan las empresas a los accionistas como tú y como yo por formar parte de su accionariado, por ser dueños de ese trocito de la empresa. Entonces, pregunta, ¿no? Que procede ahora, ¿eh? ¿Qué empresas dan dividendos? Hay muchísimas, ¿vale? Y muchísimas que conoces. Empresas como Nike, como Mastercard, como McDonald's, como IBM, como Coca-Cola. Entonces tú puedes hacer un calendario de tal manera que todos los meses recibas un salario que viene de los beneficios que te reparten estas empresas. Es decir, que estas empresas trabajan para ti y de los beneficios que generan te dan a ti tu recompensa, ¿vale? Recompensas que, bueno, están entre el 2% de Coca-Cola, el 3% de McDonald's, y cada una de las empresas tiene una rentabilidad por el dividendo diferente, ¿vale? Eso lo profundizamos más en las formaciones. Entonces aquí quiero simplemente traerte una idea para que abras la mente y digas, ah, vale, pues resulta que yo puedo tener un salario mensual con empresas que son referentes en su mercado, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de plataformas que, para las personas que desconfíen de todo esto, son bancos igual que los tradicionales. Es decir, por ejemplo, en España, quizás tú estás trabajando con Banco Santander, BBVA, Caixa, Sabadell, ¿vale? Todos estos bancos están regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y están controlados por el Banco de España. Pues estas plataformas, MyInvestor, reside en España y también tiene el mismo aval y garantía que un Banco Santander, que son hasta 100.000 euros por cuenta bancaria. Interactive Broker también está avalado por el banco, por la SEC, que es el homólogo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En Estados Unidos tiene su fondo de garantía y de giro está en Alemania y también tiene su garantía de hasta 100.000 euros por cuenta bancaria, del mismo modo que Santander o BBVA o cualquier banco tradicional. Son plataformas totalmente certificadas y avaladas y vigiladas por el propio Banco de España, ¿vale? Entonces, ahí vamos a poder acceder a muchísimas empresas, ¿vale? En las formaciones vemos cuando sabemos que están baratas para comprarlas baratas y luego venderlas caras. También vemos cuáles son las que dan más dividendos, pero hay un universo impresionante de miles de empresas, muchas de ellas ya las conoces, ¿vale? Entonces, para los que todavía tienen en la cabeza, ¿no? El miedo de, oye, ¿y qué pasa? ¿Y si baja, ¿no? La bolsa, ¿no? Porque yo he escuchado en las noticias, o he escuchado por ahí, ¿no? Que la bolsa ha bajado, un titular en prensa, ¿no? Eh, Vuelvo al razonamiento anterior, que es que cuanto más tiempo tienes esa inversión, más aumenta la probabilidad de ganar. O dicho de otra manera, menor es la probabilidad de que tú pierdas dinero. Es decir, que si tú tienes esa inversión más de 20 años, la probabilidad de perder dinero se reduce al 0,1%. Esto me viene, lo que te vengo a decir es que esto son estadísticas, ¿vale? Que tú puedes comprobar para que tú te quedes tranquilo. Y claro, van a haber años con rentabilidad positiva y años con rentabilidad negativa, pero al final tienes que ver que la rentabilidad positiva acumulada es favorable para ti. De media, en el último, si lo quieres, siglo, desde 1927 a 2020, es un 8,26%, ¿vale? Aunque han habido saltos hacia arriba y hacia abajo. Aquí los tienes, ¿no? En los periodos, los peores resultados y los mejores resultados. Pero al final la media es positiva. Entre las caídas y las subidas, la media es positiva de un 8%, ¿vale? Entonces, hoy tenía una promesa que os la había puesto en el grupo,
que era no solo mostrarte los 5 pasos para dejar de cambiar tu tiempo por dinero, es decir, enfocarte solo en trabajar porque así es la única forma que tienes de ganar dinero. Hoy estás viendo que hay otra forma que se llama dividendo y se llama ingresos pasivos. Sino también quería mostrarte cómo esta forma te permite ahorrarte hasta un 20% en impuestos. Y me dirás, ¿cómo es eso posible, José Andrés? Sí, lo es. Es muy posible. Y te lo quiero explicar de una forma práctica, con un ejemplo. Vamos a suponer que tú con tu negocio facturas 1 millón de euros y que aquí has generado un beneficio del 10%, que eso es difícil para muchas empresas, ¿vale? Pero supongamos que lo generas, ¿no? 100.000 euros. Perfecto. Tienes que pagar el impuesto de sociedades, que es el 25%, y te quedan 75.000. Hasta ahí sencillo, ¿vale? Es decir, que pagas el 25% de lo que ganas. Y luego, ¿vale? En la renta, tú pagarás en función de lo que percibas, ¿vale? Una parte de ese reparto de dividendos que te haga. Con lo cual, ¿qué va a suceder? Que vas a recibir realmente, de cada 100 euros que ganas, vas a recibir 58. O dicho de otra manera, el 42% de lo que ganas se lo queda Hacienda y tú recibes el 58%. Te quitan casi la mitad. Obviamente, cuando ganas más de 100.000 euros, aumenta la tributación. ¿Por qué? Porque si ves que este cuadrito, ¿vale? Las ganancias de capital tributan de forma progresiva. Es decir, que si tú ganas 300, 500.000 euros, ya no tributa al, a esta base, ¿no? Tributa a la máxima base. Entonces, la cantidad que tributa a la base máxima aumenta, ¿vale? Pero bueno, dicho de otra manera, para simplificarlo, de cada 10 euros, 4 se los queda Hacienda y 6 te los quedas tú. ¿Cómo podría yo ahorrarme el 20% de los impuestos o pagar menos impuestos? Pues muy sencillo, ¿vale? Voy a hacer el mismo ejemplo, me voy aquí atrás, ¿vale? Y es suponiendo que tú, ¿vale? En vez de hacer esa ganancia por la empresa, la ganancia la haces a través de la inversión que has hecho en bolsa. Entonces, tú en bolsa has ganado 100.000 euros. Entonces, como has ganado 100.000 euros, tributas al 23%. Se ve aquí se ve perfectamente, ¿vale? Entonces, con tu ganancia, el primer tramo al 19, el segundo tramo al 21, el tercer tramo al 23, lo que quiere decir que tú vas a pagar de impuestos por haber ganado 100.000 euros, vas a pagar unos 22.000 euros. 22.000 euros. Con lo cual, 100.000 de ganancia en bolsa menos los 22.000 euros, se te quedan 78.000. Si te das cuenta, has pagado un 22%, mientras que en la empresa estabas pagando un 42%. Entonces, la diferencia entre el 42 que paga la empresa y el 22 que paga por ganancia de capital supone una diferencia del 20%. O dicho de otra manera, te estás ahorrando 20.000 euros por cada 100.000 euros que ganas a través de inversiones financieras. Por eso, muchos empresarios, las ganancias de su negocio se lo llevan a una sociedad patrimonial o lo reinvierten a carácter personal, porque van a tributar por la base del ahorro, no por la base de la sociedad. Entonces, al final se incentiva esa inversión financiera. Ahora, obviamente, si quieres recibir ingresos pasivos todos los meses, te vas a tener que ir a dividendos y esos dividendos van a pagar en función de lo que generes, ¿vale? Pues 19%, 21%, 23% o si son más de 200.000 euros, 28 al 30%. Pero eso es mucho menos, muchísimo menos que el 42 o el 44 o el 45% que tú pagas como empresa. Y ahí viene la famosa frase de que los millonarios tienen 7 fuentes de ingresos. No es que tengan 7 fuentes de ingresos, es que al final de las ganancias de sus propios negocios cogen ese dinero y lo reinvierten en inversión inmobiliaria, en inversiones financieras y en otros vehículos que pagan menos impuestos que los beneficios de las sociedades. Con lo cual, están ahorrando mucho dinero en impuestos y están generando rentabilidades que pueden ser incluso superiores a las de su propio negocio, ¿vale? Que de hecho en la bolsa hay muchas inversiones que son superiores a las del propio negocio, ¿vale? Entonces, oye, aquí hay varias opciones. Una de las opciones, pues sería, pues continuar con el negocio, que está perfecto, y continuar con la rueda. ¿Cuál es la rueda? La rueda es trabajo para tener dinero, con ese dinero pago facturas, con esa factura
¿vale? Una vez que pago la factura me quedo sin dinero y nuevamente sin tiempo y tengo que trabajar y así voy en la rueda de hámster corriendo para tratar de llegar a cumplir con mi objetivo y me estoy quedando sin tiempo, ¿vale? O hay otra manera y es generar ingresos que no requieren de tu presencia, que no requieren de que dediques tiempo y que funcionan para ti cuando tú estás de vacaciones, cuando tú estás de pijama o cuando tú estás echándote la siesta, que son los famosos ingresos pasivos. Esos ingresos pasivos son los dividendos que te he explicado al inicio. ¿Por qué para mí son tan interesantes? Porque al final quien está trabajando es el directivo de Telefónica, es el directivo de Repsol, es el directivo de cualquier empresa que tú te puedas imaginar. Y para eso, para hacer esto, no necesitas grandes conocimientos. Y por eso quiero que te quedes con la experiencia que ha tenido Pilar, que es una empresaria del mundo digital y que además se ha dedicado a la formación, a la educación toda su vida y para que conozcas su experiencia quiero que escuches esto. Quería dar las gracias públicamente a José Andrés porque me ha enseñado a invertir mi dinero y a crear lo que se denomina ingresos pasivos. Es decir, que me permite ganar dinero sin tener que poner todo mi esfuerzo y atención. ¿Y cómo lo habéis hecho? Te puedes preguntar. Pues mira, yo tenía el dinero de las pensiones ahorrado, pero no pasaba nada, ahí estaba. Así que me reuní con José Andrés y pues bueno, en unas pocas horas invertimos en productos que históricamente están dando una rentabilidad de un 10, 12 y 14%. Así que estoy súper relajada porque sé que son unos productos seguros en entidades de garantía y puedo dormir súper tranquila sabiendo que mi dinero está creciendo mientras que yo me dedico a mi emprendimiento, a mi negocio, a mi familia, a cuidar de mí y a hacer mi vida. ¿Quién no quiere eso? Tener el control de tu propia economía. Pero esto no queda así. Seguiré formándome con él porque aún me queda mucho, mucho que aprender. Gracias, José Andrés. Bueno, pues ella Pilar, la verdad es que la aprecio muchísimo y al final la pregunta real es qué estás sembrando, ¿no? Es decir, que a día de hoy, ¿qué es lo que estás sembrando? Yo siempre pongo a mis alumnos este vídeo. Esto fue hace ya más de 4 años, esta imagen. De hecho, creo que hace fue 5 años, 6 años, perdona. Y así está ahora, ¿no? Así están ahora esos pistachos, dando frutos. Entonces, al final, los frutos que todos vamos a recoger, sea en la industria agrícola o sea en la industria financiera, va a depender de las semillas que cada uno de nosotros depositemos a carácter personal. Puede ser 10 euros, pueden ser 100 euros, pueden ser 1000 euros, pero solo existe una estrategia. Y esa estrategia consiste en lo que en el paso 5 defino de una forma muy técnica, que es empieza ya. Empieza ya. ¿Por qué? Porque aquí te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. A ver si acierta, ¿vale? Pónmelo aquí en los comentarios. Tengo tres personas. La persona uno, la 2 y la 3. La uno invierte $300 al mes, 300 euros. La 2 500. Y la 3 1000. Uno empieza a los 25, otro a los 35 y otro a los 45. Uno invierte durante 10 años, otro durante 15 años y otro durante 20 años. El monto total, la cantidad total invertida es muy diferente. Uno fue 36.000, otro 90.000 y otro 240.000. Y la pregunta que te hago, que me encantaría que me lo pusieras aquí en los comentarios, es ¿cuál crees que se jubiló con más dinero? Y te voy a mostrar la respuesta, ¿vale? Si quieres puedes pausar el vídeo y hacer tus cálculos, a ver si aciertas, ¿vale? Pero el que se jubiló con más dinero fue el que menos dinero aportó, que fue el personaje número uno. ¿Y por qué se debe ese resultado y por qué es tan sorprendente? Porque aquí ha funcionado algo que se llama interés compuesto. Es decir, esta persona empezó antes, empezó a los 35 y tuvo muchos más años hasta que se jubiló, hasta los 65, tuvo muchos más años de acumulación de ganancias gracias a ese capital inicial tan bajo.
Y sin embargo, a pesar de que el señor de 45 puso más dinero, 1.000 dólares al mes, y puso un total mayor de dinero, 240.000, se jubiló con menos capital que el resto de personas. Entonces, la conclusión es muy sencilla, que es el paso 5, es empieza ya. Si todavía no has empezado a invertir, empieza ya. ¿Para qué? Para que el interés compuesto y para que los números trabajen a tu favor. Entonces, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 5 años. El segundo mejor momento es ahora. ¿Por qué? Porque ahora puedes empezar a acumular esa, ese interés compuesto, ¿vale? Em, quiero mostrarte, quiero mostrarte un ejemplo, a ver si lo tengo por aquí, ¿vale? De lo que va a pasar, de lo que ha pasado, aquí está, ¿vale? De lo que ha pasado estos últimos años. Para las personas que piensen que esto que os he enseñado son datos históricos muy antiguos, vamos a enfocarnos en la última década, ¿vale? Esto es el rendimiento de la bolsa americana en la última década. Han habido subidas y bajadas, por eso tú escuchas en los telediarios lo de las bajadas, las subidas, ¿vale? Y el crecimiento ha sido de un 182%. O sea, esto significa que tu dinero ha crecido un 182% si invertiste en 2014. A pesar de la subida y a pesar de las bajadas y algunas drásticas, como esta del 27%. ¿Esto qué me viene a decir? Que es cierto que la renta variable, como bien se llama, es variable. Pero también es cierto que en el largo plazo es muy rentable. De hecho, ya has visto, en 2 siglos es la más rentable. Entonces, aquí, como siempre digo, hay dos opciones. Dos opciones. Una opción es, no sé si has visto la película de Matrix, ¿no? Cuando están ahí que tienen que tomar una decisión, hay dos opciones. La pastillita de la esclavitud financiera y la pastillita de la libertad financiera. Entonces, es muy sencillo. ¿Cómo sé yo si estoy tomando una pastillita o estoy tomando otra pastillita? Es súper sencillo. Si tú no estás invirtiendo, si tú no recibes ingresos pasivos, si tú no estás acelerando la cantidad de rentas que tú recibes cada mes, estás tomándote la pastillita roja de la esclavitud financiera, porque vas a tener que trabajar toda tu vida hasta los 65, 67, 70 o Dios sabe cuándo. Ahora, si tú cada vez recibes más renta, si tu capital aumenta todos los años, si tú estás haciendo que tu patrimonio crezca cada final de año en comparación con el año anterior, entonces estás tomándote la pastillita de la libertad financiera. ¿Qué significa la pastillita de una u otra? Traducido a términos cristianos, pues algo muy, muy, muy sencillo. Y es, para mí, no sé lo que será para ti, para mí significa tener tiempo para estar con mi hija, con mi mujer, estar ahí presente para ella en cualquier momento, a cualquier hora del día, cuando la situación lo requiera. Eso es para mí la libertad financiera. No sé lo que es para ti, me lo puedes escribir aquí en los comentarios. Y obviamente todo esto lo enseñamos de forma presencial o también lo puedes hacer a tu ritmo. ¿Quieres aprender por tu cuenta? Pues yo te voy a dejar aquí en pantalla para que tú, si quieres, puedas hacer una formación que vale 96 euros. 96 euros es mm, 3 euros en un mes, ¿vale? 3 euros al día en un mes. Y para que empieces a generar los primeros dividendos, los primeros ingresos pasivos. Esta formación es online, es grabada, tú te metes en la plataforma y puedes ponerme preguntas. Ahí yo no te asisto personalmente, pero tú lo haces a tu ritmo y con una inversión muy bajita de esos 96 euros, que de hecho cuando me voy con mi familia a comer en cualquier sitio ya nos cobran más de 90 euros, ¿vale? Pues con esa pequeña inversión tú puedes ya empezar a generar tus primeros ingresos pasivos en Coca-Cola, en McDonald's, en BBVA, en cualquier empresa de las que hemos visto anteriormente. De tal manera que ya ejecutas ese paso 4 que era escalar tus ingresos. Empiezas y aprendes. En esta formación escaneando el QR o metiéndote a este enlace, lo que haces es simple y llanamente empezar a recibir dinero por el dinero que ahora en tu cuenta bancaria te dan 0 euros. En un banco tradicional, no voy a decir nombres, pero en la mayoría de ellos no te dan nada. O sea, no te pagan nada, incluso te cobran comisiones. Aquí podrías empezar a recibir 2, 3, 4 euros por cada 100 euros que inviertas. Y así,
Cuando termine el año, tendrás para irte de vacaciones, para volver a reinvertir o para lo que tú decidas. Ahí no entro yo, ¿vale? Lo único que te digo es que es una apertura a qué? A una nueva forma de vivir. Entonces, aquí podría enseñarte 14.000 testimonios más de otros compañeros. Te podría enseñar, explicar muchas cosas. Simplemente, escríbeme aquí abajo en los comentarios aquel tema o aquella duda que te surja respecto a esto o aquel freno que te venga de forma como, ¿y si me equivoco? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no? Esos frenos que te impiden tomar la decisión. ¿Por qué? Porque hasta que yo no me di cuenta de que si yo no encontraba un mecanismo para generar ingresos que no requiera de mi presencia, yo iba a estar toda la vida en reuniones de trabajo, en reuniones de negocio, en viajes y fuera de mi casa, hasta que no me di cuenta de eso, no inicié este camino. Entonces tú no tienes que tardar 20 años, como yo, en tomar ese camino. De hecho, este año 2026 voy a conseguir ese 100% de libertad financiera y la salida total de mi presencia en los negocios. Y ha sido un camino de 20 años. No ha sido de la noche a la mañana, pero si empiezas un día, una noche como hoy, una mañana te levantarás como yo y te pasará eso, que no tendrás que volver a trabajar el resto de tu vida. Y tengo 41 años, soy joven, todavía me quedan cosas que disfrutar. Entonces, empieza cuanto antes, para que llegar cuanto antes, o por lo menos para que cuando llegue el momento y las pensiones públicas estén dañadas porque hay una cantidad de personas muy baja que cotiza y muchas personas que quieren esa pensión, ¿vale? Cuando las cotizaciones y la pensión privada, pública, que diga, sea tan pequeña que ahora mismo es de 1.100 euros y eso no llegue al coste de vida, tú lo compenses, ¿vale? De media 1.100 euros y el coste de vida en España supera los 2.000 euros por hogar. O sea, es que no te da la pensión pública. Entonces, cuando tú tengas esos ingresos pasivos trabajando para ti, no te preocupará la pensión pública. Simplemente estarás tranquilo y tendrás una jubilación digna. Y si no, pues tendrás un capital que podrás materializar y podrás disfrutar el día de mañana o podrás trabajar para tu familia el día de mañana. Entonces, te dejo aquí en pantalla, voy a compartirlo, ¿vale? El QR, aunque lo pondré aquí en la descripción. Y cualquier cosa, cualquier asunto, me lo puedes poner en los comentarios también para poder atenderlo. Solo quiero decirte una cosa, que ayer estuve con tres empresarios diferentes. Uno que, a pesar de que facturaba 7 millones de euros, pierde dinero. Otro que factura 3 millones de euros y gana 600.000. Y otro que factura 70 millones de euros y gana 5 millones de euros. Entonces, los tres me dijeron lo mismo, que su objetivo era el día de mañana desinvertir, colocar ese dinero y vivir de la renta. Los tres me dijeron lo mismo, porque querían tener tiempo y calidad de vida. Yo no sé en qué punto te encuentras, no sé si eres empresario, no sé qué tipo de persona eres, pero sí que te puedo decir que, como decía Eric Broom, una enfermera australiana que acompañó a miles de personas en su lecho de muerte, ninguna de esas personas dijo que quería tener más dinero o que quería tener más empresas. Todas esas personas tenían varios elementos en común y eran: ojalá hubiera trabajado menos, ojalá hubiera estado más tiempo con mi familia, ojalá me hubiera divertido más, ojalá hubiera expresado lo que siento. Y yo no sé si tú te sientes bien ahora mismo, yo no sé cómo te sientes, pero sí sé cómo se siente un empresario cuando solo hace una cosa, que es trabajar y trabajar y trabajar. Y es cansado, es agotado, es una sensación de frustración, porque cuando te paras, el negocio se para, parece que los trabajadores van a otro ritmo. Si tú no impulsas el negocio, parece que esos trabajadores no van a tu ritmo, parece que las ventas bajan, parece que todo se apaga. Y eso es muy preocupante porque te vas a la cama pensando en: el mes que viene funcionará, si me voy de vacaciones, va a seguir funcionando bien el negocio. Y así, 7.400 pensamientos de opresión mental que te hacen estar cansado y que te acuestes y no puedas dormir o que te levantes antes de tiempo porque estás preocupado por el devenir del negocio. ¿Esto cómo se soluciona? Poniendo ese patrimonio, tu negocio, es decir, imagínate que tu negocio genera unos beneficios de 100.000 euros y por el multiplicador de tu sector, imagínate, te dan un PER 5. Pues esos 500.000 euros pueden trabajar para ti, vendes tu negocio, coges los 500.000 euros, los pones a trabajar para ti en Google, Facebook,
meta en todas estas empresas que hemos hablado y que trabaje en ello. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y tú no vuelves a trabajar. Esto no es algo que yo te recomiendo a ti, es algo que yo he hecho y es algo que me ha cambiado la vida. Ojalá que puedas empezar con una primera incursión a través de los dividendos, con esta formación que tienes en pantalla y que si realmente tomas la decisión de cambiar tu vida para siempre, me contactes. Lo decía el otro día en las redes sociales, solo voy a coger una persona uno a uno cada mes para hacerle un traje a medida de esa planificación financiera. Y si estás interesado, escríbeme y veremos en qué mes te puedo meter o cuándo podemos vernos o cuándo te puedo poner en la lista de espera de las personas que están esperando ese traje a medida. De todos modos, empieza paso a paso con esta formación online y lanzaré también una formación de grupo donde ahí podrás preguntarme a mí personalmente. Espero que tomes una decisión sabia, que te tomes la pastillita verde de la libertad financiera y que dejes de estar en piloto automático sin tomar decisiones y arrastrando cansancio, agotamiento y sufrimiento en el mundo de los negocios. Te quiero mucho y recuerda que el que no hace nada no le pasa nada, pero nada bueno. Nos vemos en siguientes vídeos. Recuerda guardar esto o compartirlo con alguien que le pueda interesar, que se me olvidaba. Chao.